continuación, vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Rafael Lovelo García. El doctor Lovelo es médico internista, neumólogo, especialista en docencia universitaria y gerencia estratégica. Tiene un magíster en medicina del sueño y es gestor de la IPS CAIRE en sueño y en neumología. También el profesor Lovelo es docente de la Universidad del Bosque, de la Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes, y su título de la ponencia es Apnea del sueño, un enfoque integral para comprender el problema. Gracias, doctor. ¿Aló? Muchas gracias, profesor, por la presentación. Bueno, gracias a todos acá por la presencia. Están un poco cansados, trataré de ser breve. Y pues el interés mío en esta conferencia, que espero dure no más de 20 minutos, es que logremos entender qué es lo que está pasando con la medicina del sueño, qué es lo que está haciendo CAIRE para afrontar estos nuevos retos que nos están apareciendo acorde a cómo se está moviendo el sector salud. Y pues más que una presentación es dejar en su cabeza la mente abierta de todo lo que se puede hacer de aquí en adelante. Y empezamos. Yo creo que todos aquí hemos escuchado con frecuencia en nuestra consulta, los que trabajamos en medicina de sueño o quienes ven pacientes con trastornos de sueño, que dicen, oye, esto del sueño se ha vuelto un problema, ahora todo el mundo tiene problemas de sueño, todo el mundo tiene una máquina, mi vecino tiene máquina, mi papá tiene máquina, mi tío tiene máquina, mi papá ronca, ahora antes todo el mundo llevaba atención a roncar y todo el mundo está un poco preocupado por eso, y realmente es que esta es una de las enfermedades más prevalentes que hay en el mundo. Arrancó con una prevalencia como del 2%, que es una prevalencia muy, muy bajita. Si decimos, por ejemplo, el asma es una enfermedad que tiene una prevalencia más o menos del 9%, entonces 4% era muy pequeña, pero en la medida en la cual se han venido viendo pacientes y más consultas, la prevalencia de la apnea de sueño puede estar alrededor del 10, 17, 20, 24% de acuerdo a la edad del paciente. En pacientes que son muy jóvenes, probablemente la prevalencia está alrededor de un 5%, pero cuando pasamos de los 30 años estamos alrededor del 10, a los 50 estamos alrededor del 17-20%, y cuando tenemos más de 70 años la prevalencia tal vez es una de las prevalencias más altas de las enfermedades que existen en el mundo, porque puede llegar a estar en un 25 a un 50%. Eso es un jurgo. 4 de cada 10 pacientes deben tener algo de apnea obstructiva de sueño. Y cuando hablamos de esto, pues es importante que tomemos de dónde sale tan vasto número de esta información. Nosotros hace unos años publicamos un estudio que incluía pacientes colombianos, y realmente esas prevalencias van a depender de cuál es la estrategia que yo tome para decir que el paciente está enfermo o no. Hace muchísimos años se consideró que para que yo no tuviera apnea de sueño tenía que tener un estudio con menos de 5 apneas por hora, lo cual es prácticamente imposible. Tal vez gente muy joven, muy delgada, muy atlética, y aún así no tienen 5 por hora. Entonces, si yo creo que más de 5 es enfermedad, muy seguramente voy a tener muchos enfermos. Entonces, probablemente el criterio que se tome para definir la enfermedad es la que va a definir también cuál es la cantidad de enfermos que yo tengo en mi cohorte cuando yo tengo una cantidad de pacientes. Hoy en día se acostumbra o se recomienda utilizar escalas de medición, de predicción, como son el Stop Bank, como son la escala de Pittsburgh, y hay diferentes. No es el objetivo de esta conferencia ponernos a hablar de eso, pero dependiendo de la escala que yo utilice, podría capturar cada vez más enfermos o menos enfermos. Entonces la prevalencia que yo voy a tener en mi población va a depender de la herramienta que yo utilice para clasificar al sano y al enfermo.
pero es una enfermedad que realmente es muy prevalente. ¿Qué es lo otro que ha cambiado en apnea de sueño? Que los criterios de marcación, de definición de enfermedad por evento respiratorio, recordemos que la apnea de sueño es una obstrucción de la vía aérea de manera intermitente y recurrente que ocurre a nivel de la retrofaringe, de la parte retronasal y de la hipofaringe. O sea, la gente cree que la apnea de sueño está en el pulmón, en el cerebro, no sé, no existe. La apnea de sueño es un estrecho entre la nariz, la retrolingua detrás de la lengua y la hipofaringe. Ahí está todo el problema, en 10 centímetros. Y en ese pedacito, la vía aérea se empieza a colapsar cuando las personas se duermen. Porque cuando yo me duermo, mis músculos se relajan y al relajarse pierdo un poco de volumen ahí, y cuando eso se va cerrando, en las personas enfermas, el oxígeno empieza a caer. Y entonces cae 2, 3, 4, 5, 6, 7%, y cuando vuelve y se abre, por efecto de que el cerebro dice, y esto se está ahogando, vamos a abrirlo, la persona está dormida, se abre, sube el oxígeno y vuelve y se recupera. Pero ahí se la pasa toda la noche haciendo eso. En un momento dado se consideraban algunos criterios específicos para marcarlo, pero actualmente se ha considerado que por lo menos debe durar 10 segundos y caer por lo menos 3% del oxígeno en cada evento. Cuando yo duermo, es normal que el oxígeno se caiga 2% de la línea de base. O sea, si yo arranco con 94, yo sano debo bajar a 92. Pero si bajo a 91, ya no estoy bien. Entonces el criterio es tan cercano a lo normal que finalmente se marcan mucho más eventos respiratorios que antes. Estamos hablando hasta hace una cierta cantidad de años. Y eso ha hecho que entonces la población de enfermos en el mundo ha aumentado. Hay millones de enfermos con ese criterio, que tienen muchos eventos respiratorios que se les cae el oxígeno 3%. Y ahí hay que tener en cuenta eso. Uno se preocupa por el número de apneas de sueño. La gente le dice a uno, no, yo tengo 30, 20 apneas. Para nosotros, el criterio importante es cómo se comporta el oxígeno mientras se duerme. Que tantas veces cae el oxígeno si es acorde a lo que se está viendo con el índice de apneas. Porque lo que yo quiero corregir es el cambio de oxigenación, porque si el oxígeno está estable, el cerebro no tiene por qué estar trabajando en exceso por la noche. Espero que me estén entendiendo un poco ese tema. Y aquí podemos ver la proyección que se hizo hace unos años de los enfermos en el mundo y lo que se espera a futuro en el mundo entero. Colombia, por ejemplo, es bien anaranjado, o sea, se creería que la prevalencia esperada para Colombia de apnea obstructiva de sueño esté alrededor del 40%. Eso es un jurgo, eso es una cantidad de personas con apnea de sueño, y entonces pues empieza a preocuparse el asegurador, el pagador, porque dice 40% de enfermos en Colombia, ¿cuántos equipos me va a tocar poner? ¿Cuántas consultas? ¿Cuántos tratamientos? Bueno, una cantidad de cosas. Y lo otro que es importante es cómo lo vamos a diagnosticar. Nosotros recomendamos, para poder hacer un buen abordaje, que siempre se utilicen escalas precisas de medición. Porque si no empezamos, a mí me parece que tú tienes, tú también tienes, tú roncas, no sé qué, se vuelve como una apreciación subjetiva, y debemos utilizar escalas. Cuando se utilizan escalas podemos probablemente predecir de alguna forma quiénes probablemente tienen más enfermedad y quiénes tienen menos enfermedad, porque no es lo mismo tratar a una persona que no tiene síntomas, que puede que ronque pero no tiene ningún otro síntoma ni ninguna enfermedad, y dejarlo y abordarlo con todas las herramientas que tenemos, y dejar a un lado el que está hipertenso, que ha tenido infarto, que tiene diabetes, y a ese, como no va a la consulta, como ese lo dejamos al lado y al otro sí le trabajamos. Entonces, probablemente utilizar herramientas es bien importante para poder abordar esos pacientes. Y dentro de este tema, debemos tener siempre una luz roja cuando el paciente tenga hipertensión arterial de difícil control, o sea, que necesite utilizar más de 3 medicamentos para controlar su presión arterial, los pacientes con fibrilación auricular, con obesidad,
con diabetes no controlada y antecedente de enfermedad isquémica cerebral. Esos pacientes deben ser siempre estudiados para apnea de sueño, siempre. O sea, cuando uno ve a un paciente con hipertensión arterial no controlada, con diabetes, con obesidad, con fibrilación auricular, tiene que tener un estudio de sueño. Si aquí hay alguien que tenga fibrilación auricular y no se ha hecho un estudio de sueño, es el momento de pedir una cita para hacerse ese examen. ¿Por qué? Porque la apnea de sueño es un detonante de la arritmia. Cuando usted está dormido, con seguridad la arritmia está disparadísima por efecto de esto. ¿Y cuál es el otro fenómeno que a veces se nos olvida? ¿Cuál es la posibilidad de que yo me accidente o que tenga un error en mi trabajo por el cansancio que se produce al tener apneas de sueño? ¿Qué quiere decir eso? La apnea de sueño, al producir esa caída de la oxigenación, tiene que ser rehabilitada o abierta de nuevo a la vía aérea. ¿Cómo se hace eso? El cerebro en una persona que está dormida, que no puede decir, no, voy a volver a respirar, el cerebro se activa eléctricamente y al activarse estimula los músculos de la respiración y vuelve y abre la vía aérea. Es algo muy sencillo de entender. Y el cerebro entonces está saltando como un switch, está dormido, salta, abre, cierra. Luego eso genera un fenómeno que se llama fragmentación de sueño. El cerebro no descansa y por eso las personas que tienen apnea de sueño duermen, que es otro punto que hay que entender, los pacientes con apnea de sueño duermen toda la noche. Ese paciente que dice, no, es que yo me despierto 3, 5 veces, ese señor puede que tenga apnea, pero ese no es su principal problema. Él tiene otro problema. Pero el de apnea de sueño duerme toda la noche, pero se despierta como si no hubiera dormido una sola hora. Y al día siguiente está cansadísimo, no se puede concentrar y empieza a darle sueño durante el día. Y se empieza a tratar de quedar dormido en condiciones en las cuales no es normal quedarse dormido. Entonces yo tengo que presentar un trabajo y estoy embotado, estoy cuidando a mis nietos, mis hijos y estoy durmiéndome. Y eso sucede por esa fragmentación de sueño. Ese cerebro que tiene que estar saltando provoca que el bisueño no sea continuo, no sea profundo, no sea estructurado y estoy agotado y cansado al otro día. Eso se refleja en algunas personas como un alto riesgo de accidentabilidad. Hay estudios que demuestran que una persona con apnea de sueño con apnea de sueño leve, tiene 6 veces más riesgo de tener un accidente y con una apnea de más de 15, 20 veces más riesgo de tener un accidente. Un accidente es cortarse. O sea, yo trabajo no tiene que ser conducir, o sea, no solamente conducir, sino accidentes que yo trabajo en una cocina y me corto con un cuchillo. Estoy cortando en una fileteadora y me corto. Entonces, es un riesgo altísimo de accidentabilidad. Eso que está allá es un artículo que publicaron hace 2 meses en Chile y dice, el señor se accidentó en su camión porque se quedó dormido. Ese señor que está ahí, la foto publicada del que manejaba el camión. Si yo lo veo, le digo, este señor tiene para 50 apneas. ¿Sí? O sea, su fenotipo es de 50 apneas. Entonces, tener apneas de sueño cuando yo tengo una responsabilidad social, porque tengo que llevar a los niños del colegio, cuando yo conduzco el bus escolar, cuando yo conduzco en una carretera, es algo que hay que corregir, porque si no, no lo vamos a lograr hacer. Fisiopatológicamente, y esto es muy rápido porque no es el objetivo, pero es para que todos entendamos, porque sé que así como hay personas de la salud, también pueden haber que no, la apnea de sueño es algo muy sencillo de entender porque tiene un fenómeno en donde hay una porción colapsable en la vía aérea, exactamente detrás de la lengua, detrás del paladar, se colapsa cuando yo me duermo. Lo normal es que se pierda menos del 30% de ese espacio, y eso sería normal, más de 30% es anormal, y empiezo a tener problemas de flujo sanguíneo, de flujo aéreo, perdón, y ese flujo aéreo se transmite como caídas de la oxigenación. En la medida en la cual se va colapsando más, la presión de la vía aérea se va volviendo más positiva. Normalmente la presión de la vía aérea es negativa, porque yo chupo aire, todos chupamos aire aquí, todos estamos chupando aire, ¿sí? Respirar es chupar aire. Entonces, cuando yo estoy respirando, chupo aire del medio ambiente. Cuando yo estoy dormido, estoy acostado. Cuando estoy acostado, el diafragma se sube, todo se sube, el pulmón queda como apretado, entonces yo tengo que chupar más duro para que el pulmón entre. Cuando yo chupo más duro, lo de arriba se colapsa un poco más. Entonces, por eso, cuando nos dormimos, y especialmente en posición boca arriba,
es casi inevitable roncar y casi inevitable tener apneas de sueño. Posición recomendada para dormir siempre en posición lateral, nunca boca arriba. Entonces, cuando yo, además de eso, cambio mi morfología porque empiezo a aumentar de peso, pues las estructuras que antes eran, digamos, en un espacio que anatómicamente es normal, después se vuelve más estrecho porque los tejidos crecen, pero el espacio se achica. Entonces, la obesidad cambia la anatomía y este es fisiológicamente lo que está pasando. Y esto es lo que vemos nosotros, los médicos, fisiopatológicamente. No me voy a poner a hablar de todas estas cosas, porque es una pereza, pero finalmente lo que nosotros como médicos vemos que es hipertensos, arrítmicos, sueño en el día, cansancio, mal genio, pérdida de memoria y todo causado por un colapso repetitivo de la vía aérea durante toda la noche. Durante muchos años hemos mostrado esta diapositiva en donde durante un tiempo decía, si yo tengo esto, si la lengua se tira para atrás, me tapa, se obstruye, pues estoy enfermo de apneas y algunos de ustedes, a lo mejor sus médicos les dicen para probablemente alertarlos y ponerlos preocupados, no se trata de la apnea y se va a morir. Un día se va a morir. Entonces a nosotros nos llegan pacientes con esa gente joven, gente normal, pero dicen, no, es que a mí me pone eso porque yo no me quiero morir. Y realmente hace unos años salió una cosa como esta en donde decía que la apnea de sueño podría generar cualquier problema de ellos y que pues era como un dardo y que a cuál me iba a tocar. En la medida que ha pasado el tiempo realmente nos hemos dado cuenta que ni todos están tan enfermos ni todos se van a enfermar tanto. Entonces nos ha llevado a un tema que es parte de lo que nos estamos tratando acá, es entender a quién le toca de verdad tratarse y por qué le toca tratarse. El CPAP, que es la máquina que ponemos con una máscara, era la solución perfecta. Una persona que tiene una obstrucción mecánica de la vía aérea, se colapsa la vía aérea, se tira atrás de la lengua, no sé qué, me invento una máquina que con aire a presión, por un flujo de aire, no deja que eso se mueva. Solución perfecta, simple, tonta y fácil. Póngase y ya. ¿Cuál es el verdadero, la realidad? Nadie se la pone. ¿Sí? Entonces, si era tan fácil, si era tan sencillo tratarlo, si era tan efectivo el tratamiento, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente es que todos somos diferentes. Entonces hay personas, esta es una foto de los Simpsons que yo creo que es perfecta, si ponen a ver, todos tienen una cara diferente. Hay el gordito, hay el flaquito, hay el que tiene la mandíbula para atrás, el que la tiene para adelante, el que tiene el cuello largo, el que tiene el cuello corto, el que es alto, el que es bajito, el que es hombre, el que es mujer. Y no puede ser que si todos tienen un índice de apnea y hipopnea de 30 por hora, a todos la única solución que exista en la vida sea ponerles un CPAP. Porque si así fuera de fácil, pues primero creo que no tendríamos nosotros tanto trabajo y seguro que esto cambiaría. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que hay gente que se ha dedicado, allá abajo están las referencias, a estudiar si la apnea de sueño era tan simple como decir que es que la lengua se tire para atrás y la tape. Y realmente nos hemos dado cuenta, y hay personas que lo hicieron antes que nosotros, y nos enseñaron que la apnea de sueño es más que eso. La apnea de sueño tiene un componente anatómico, sin duda, en donde se colapsa, pero tiene un componente de función de músculos, tiene un componente de control de la respiración y tiene un componente de estabilidad del circuito cerebral. Esas 4 cosas influyen en todos los pacientes y habrán unas que pesan más que en otras. Y eso nos ha dado entonces a nosotros la perspectiva y a todo el mundo, primero, de decirle a la gente, hey, ya el CPAP no es para toda la vida como antes se decía. Segundo, hey, tienes otra opción. De pronto te podemos tratar con un aparato dental. De pronto te vamos a mandar a hacer terapias. De pronto te vamos a poner a mandar a dormir de medio lado. Nosotros hacemos todo eso. ¿Por qué? Porque hacemos un análisis del paciente, vemos el riesgo, lo clasificamos y le decimos, no te vamos a poner una máquina. Vamos primero a dormir de medio lado, vamos a bajar de peso, vamos a hacer terapias y te vemos en un tiempo. Ya le encargamos al paciente que lo haga. Ya si él no lo hace es otra historia y finalmente va a terminar en una máquina si no lo hace. Pero
mi concepto o el mensaje que quiero dar es que ya la medicina de sueño no se simplificó a que yo tengo apnea y pongo un CPAP. Eso pasó de historia, ya es otra filosofía. Y esto está publicado, esto ya está absolutamente claro. Las guías últimas publicadas por la Academia Americana de Sueño, por las que nosotros nos regimos en nuestra organización, han dicho, hey, clasifique al paciente, vea por qué se le está tapando la vía aérea y ofrézcale un tratamiento acorde a lo que está pasando. ¿Sí? Y si no se puede poner el CPAP siendo su mejor opción, no le diga, lo siento. No, busquen la otra opción, ayúdelo. Hay más opciones, trate de integrarlo a un tratamiento y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál ha sido el camino que nosotros como CAIRE hemos recorrido para llegar a esto? Aquí llevamos por lo menos casi ya 20 años trabajando en sueño, yo llevo ese tiempo acá. Empezamos como un laboratorio de sueño, pasamos a hacer una consulta de somnologías, pues vivan los pacientes, después creamos un modelo de atención por evento, después llegamos a un modelo de atención por paquetes, todavía hay algunos que lo toman, y tenemos ahora programas integrales de atención. ¿Esto por qué? Porque para nosotros definitivamente la medicina de sueño cambió de estar viendo polisomnogramas y de tomar decisiones con el resultado de un polisomnograma a tomar decisiones con lo que el paciente siente y tiene y sus necesidades de acuerdo a los factores de riesgo. Si yo soy un paciente con poco factor de riesgo, debo tener una opción diferente a tener que ponerme una máquina de esas. Y lo otro es centrarse en una atención escuchando al paciente y viendo cuáles son sus necesidades. Para eso nosotros siempre hacemos una mezcla como cuando uno está haciendo una sopa. Entonces colocamos cuáles son las necesidades del paciente, cuál es su clínico, utilizamos escalas, hacemos un examen físico cuidadoso dirigido a lo que tiene el paciente y establecemos una probabilidad diagnóstica. Nosotros decimos este hombre puede tener alta, media o poquita probabilidad de tener y además estandarizamos o medimos cuál es la probabilidad de riesgo que tiene el paciente. A veces nosotros le decimos al paciente, vaya, duerma medio lado, llega a la casa y hay un pariente médico dentro de la familia que le dice, ¿cómo así que no le pusieron el CPAP? No, cambia de médico. ¿Sí? Porque, claro, la gente, y eso es un problema que tenemos, pero pues finalmente esto es lo que hacemos para que los pacientes se sientan tranquilos. Y para ello utilizamos medición, cuál es el estudio que necesita, cuál es el estudio diagnóstico y terapéutico que necesita, y lo dividimos en pacientes en su casa y pacientes dentro del laboratorio. Hoy en día el 70% de los estudios que hacemos nosotros son en la casa del paciente. Y hacemos estudios simples, hacemos estudios complejos, de todo. El 30%. Todavía hay pacientes que le preguntan, no, pero eso sí será igual que quedarse acá. Yo sí prefiero acostarme aquí en el... Todo se puede hacer en la casa es lo mejor, el paciente está tranquilo, mientras no deje que el perro, el gato o algo se coma el equipo, no tiene ningún problema. Y el equipo nos puede dar y nos da un diagnóstico muy tranquilo de qué es lo que está pasando. Nosotros nos llevamos la medicina de sueño, el diagnóstico a la casa de los pacientes. Hoy en día ese es el papel. Y hacemos una tarea que es realmente lo que llamamos la atención integral. Es ver al paciente, analizar los resultados, ver cuál es la mejor estrategia de tratamiento que necesita realmente ese paciente y hacemos algo que decimos cogerenciamiento y es involucrarnos con el asegurador para que tengamos una comunicación directa y la toma de decisiones vayan de los dos lados. No que nosotros digamos una cosa y el otro vaya por acá. Y eso ha hecho que fluya de una manera mucho más interesante el problema. Y esa medicina integral la dividimos, digamos, en estas cosas. Esto es lo que nos preocupa a nosotros todos los días. Una cosa es la parte médica, que es la del oxígeno, la no sé qué, vamos a ver cómo la corregimos, pero también cómo rehabilitamos a esa persona, cómo la volvemos un ser nuevamente social, que se vuelva tranquilo para su entorno laboral, personal y familiar. ¿Cómo controlamos las comorbilidades? Porque ¿qué saco yo poniéndole un CPAP a una persona si finalmente tampoco se toma o no le dan las pastas para la presión arterial? ¿Qué saco yo si no se controla la diabetes? O sea,
si el paciente tiene una arritmia y no va al cardiólogo. O sea, no tiene sentido que se ponga un CPAP, ¿sí? O sea, no está haciendo nada, está haciendo un pedacito de todo lo que le toca. Entonces, el trabajo es control de esas comorbilidades y volverlo una persona lo más sana posible y productiva dentro de su medio social y laboral. Si es un conductor, nosotros le explicamos por qué tiene que ponerse eso, que él lo entienda y obviamente los asustamos porque les decimos no va a lograr nunca su pase si sigue de esa manera. ¿Esto lo hacemos nosotros los médicos? No, tenemos un equipo grandísimo de atención. Tengo terapeutas que hacen seguimiento terapéutico, todo el mundo educado y entrenado en el tema. Tengo psicólogos, tengo técnicos en la noche que están entrenados para hacer estudios de sueño. Bueno, toda esta gente que está acá. Tengo personas administrativas que reciban el paciente, tengo celadores que no dejan que se metan los ladrones por la noche. Esto es un equipo que realmente sin ellos no vamos a poderlo hacer. O sea, esto no es un médico tratando de hacer de todo. Anteriormente solo estábamos en Bogotá, hemos tratado de ampliar y tratamos de buscar más porque teníamos pacientes que venían de otras ciudades a buscarnos a nosotros, a Caire, y realmente cada vez vamos creciendo en diferentes sitios y creceremos más para brindar oportunidad. Y esto es lo que nos llena a nosotros realmente de orgullo en lo que hacemos, es lograr primero que los pacientes se sientan bien tratados, que se sientan controlados, que se sientan mejor, que los pacientes utilicen sus herramientas que les damos. Recibimos las cohortes con adherencias muy bajas y hoy en día tenemos adherencias que están cercanas al 70%. 7 de cada 10 pacientes nuestros utilizan sus herramientas, utilizan sus tratamientos y se sienten muchísimo, muchísimo mejor. Aquí hay diferentes ejemplos de las cohortes, esto es Cali, más del 90% de los pacientes utilizan los tratamientos, o sea, realmente es un orgullo. Este es un ejemplo de algo importante, muchos de los pacientes nos dicen, si me cambia la máscara me pongo el equipo, es muy común. Esta es una cohorte, un ejemplo pequeño de lo que les vamos a dar, 1000 pacientes a los cuales les analizamos el cambio de máscara, solo la mitad usarán bien el equipo, la otra mitad no lo usaron. Entonces es más allá de la máscara, es un acompañamiento, es que entiendan, es educarlos y que los pacientes se sientan felices. Y estas son las cifras que nosotros nos llenan de orgullo. Tenemos encuestas que les hacemos a los pacientes y el nivel de satisfacción es muy alto y el nivel de recomendación. Si le preguntan, ¿usted recomendaría a Caire para ser tratado en este sitio por su problema? Pues es muy alta en esta medición. Entonces, realmente es lo que nos llena de felicidad. Y por último, pues yo creo que más que conclusiones es una ruta. Esto es una ruta que nos ha enseñado la vida, nos ha enseñado el tiempo, en donde sabemos que es una enfermedad altamente prevalente, pero creemos que a pesar de que todo el mundo puede tener apnea, no todo el mundo necesita el mismo tratamiento. Debemos precisar cuál es su fisiopatología, realizar el estudio pertinente en el momento que es, porque hay personas que no duermen bien, le hacen el examen de sueño y con esa fragmentación de sueño les sale un resultado loquísimo y claro, ahí quedamos todos con las manos amarradas, póngale un CPAP, dicen, no, pues si no duerme 2 horas, ahora póngale un CPAP. Entonces, hay que ver el momento ideal, hay que escoger el mejor tratamiento para el paciente, hay que controlar las comorbilidades, hay que acompañar al paciente y a su familia, porque, doctor, y no hay una máquina que bote menos aire, porque es que ese airecito que sale no me deja dormir. Él duerme, pero yo no. Eso es muy común. Eso es muy común. Entonces, las consultas tienen que ser con su pareja, tienen que ser con sus hijos, tiene que ser entender que esto que se le está colocando, que es algo que le decimos a los pacientes, esto no es un castigo. Esto no es un castigo. Esto es un tratamiento. Y este tratamiento le puede asegurar a usted que todas las noches de su vida tiene un seguro. Y eso tiene que entenderlo la pareja para que deje de estar poniendo problema por el flujito de aire que sale por la mascarita. Hay que involucrar al asegurador, sin duda, hay que rehabilitarlo socialmente y obviamente acompañarlo en todo un proceso para que el paciente recupere su tranquilidad y su vida.
Esto era lo que les quería comentar en el día de hoy. Espero que les haya servido.